Le vamos a quitar la corona al virus, comentó en redes sociales Kirin Ordaz en relación a la llegada del coronavirus o COVID-19 a Sinaloa. Una persona hospedada en un hotel en Culiacán, procedente de Italia, con escala en la Ciudad de México, dio positivo a la prueba y se convirtió en el segundo caso en nuestro país. El pánico se apoderó de una población que, sumida en la ignorancia, se abalanzó a los centros comerciales a realizar compras de pánico en productos antibacteriales principalmente. Los culichis, acostumbrados a sumarse a todo tipo de espectáculos de manera casi inconsciente, dan su interpretación de sus temores disparándole al virus con fajos de billetes. El que más gaste y demuestre con ello abundancia queda vacunado contra el virus. Sinaloa es un estado más en un país de muerte, más de 36,000 muertos en un año, feminicidios por doquier, secuestros, asesinatos de niños, una corrupción e impunidad galopante, un gobierno federal que no gobierna, solo se excusa en tiempos pasados, una sociedad política gangsteril que solo sirve a sus intereses y un sistema económico colapsado. En Sinaloa gobierna el narco y los políticos solo administran la plaza. En Sinaloa, el virus que más muerte ocasiona es el virus de la ignorancia, el virus de la corrupción, el virus de la impunidad y el virus de la violencia. En México, todos somos portadores de estos virus y ningún gobierno pretende siquiera atacar la epidemia, mucho menos erradicarla. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Sinaloa reportó, y la ciudad de Culiacán en sí, el segundo paciente con esto del coronavirus. Primero se dio en la Ciudad de México y después acá en Culiacán. Hoy vamos a platicar de todo lo que es esto, sobre todo esta ignorancia que hay en relación a realmente qué es el coronavirus y todo lo que ha pasado después de que llegó aquí a Sinaloa, todas estas compras de pánico, toda la gente pues prácticamente se encerró en sus casas el fin de semana y las autoridades empezaron a sacar información y a sacar información que ya sabíamos porque pues esto del coronavirus se vino dando toda esta información desde China. Entonces, cuando llega aquí a Sinaloa, pues ya sabíamos perfectamente qué era y cómo se podía en un momento dado retener a la persona que dio positivo. Hoy vamos a platicar de esto y de cómo para Sinaloa es muchísimo más peligroso otro tipo de virus que vivimos diario con él y no nos ponemos a pensar en esta peligrosidad. Para ello les presento a mis compañeros y amigos Martín Durán Romero. Un gusto saludarlos de nuevo, amigos. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos y que estén muy bien. Mire, antes de empezar esta charla, esta mesa de análisis, vamos a ir a una entrevista que le hicimos al doctor Juan Carlos Zamudio Moreno. Él es un especialista de la salud, está muy cerca de lo que es el área de epidemiología en el Seguro Social. Vamos a ir con él y regresamos. Doctor, ¿qué es el coronavirus? Bueno, el coronavirus es un tipo de virus que ya existía antes del lupus SARS, que ya ha existido de mucho tiempo, pero que por desgracia apareció con una mutación y eso lo hizo ya de una situación más atípica de lo que ya se había presentado. Cuadros respiratorios son comunes, pero en algunos casos se agravan y pueden tener desenlace fatal. La llegada de este virus a Sinaloa, ¿cuál es su opinión? Bueno, el problema que se presenta aquí se le llama como un problema importado, porque no es algo que haya brotado aquí mismo. Viene con unas personas que vienen de otro país, de Europa, de Italia creo, que coincidentemente venían en el mismo vuelo, venían de la misma ciudad y todo. La persona que está positiva en el DF y la persona que está positiva aquí en Culiacán, pues vienen con el mismo problema. Entonces, probablemente en otros países hayan tenido algún filtro, algún protocolo de intervención, pero pues aquí en México la situación es un poco diferente. Sin embargo, es algo que ya se esperaba, ¿no? Porque se está expandiendo en forma cotidiana por la globalización del
del tiempo actual, ¿no? Esta falta de contención, esta falta de protocolos sanitarios en el aeropuerto de Culiacán deja mucho que desear. En realidad era un poco complicado en un momento dado saber que si la persona no traía ningún cuadro agudo, es difícil que puedan en un momento dado tener la visión de cada una de las personas. Yo siento que desde donde ya venía del origen, si esta persona venía ya si el riesgo inminente, el protocolo se hubiera aplicado no nada más aquí, no en el DF y en otras partes, ¿no? Pero cuando no hay una situación así totalmente clara, los protocolos pues no se pueden llevar a cabo. Si no hay una situación más que de una alerta de que probablemente pudiera haber, pues el protocolo se maneja de forma diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, doctor, hay una situación de miedo y quizás de pánico, porque hay mucha información en redes sociales, en lo que es la prensa nacional, internacional, ahora local, acerca de qué es este virus, pero vemos que la ciudad, o los ciudadanos, más bien dicho, la población de Culiacán y de Sinaloa, pues los agarra totalmente con la guardia baja en el sentido de esta congruencia de qué es el virus y qué tan fuerte pudiera golpear la salud de este estado. Bueno, en ese ámbito yo creo que sí hay mucha información, pero a la vez creo que de tanta información se convierte en desinformación. Si consideran las compras de pánico y todo lo que surgió, pues sí está mal, ¿no? Porque no necesitan andar con cubrebocas ni nada, las situaciones son diferentes. Si hay un caso en el que es comprobado y de que hubiera muchos más casos, podrían pensar que tienen que estar con cubrebocas, pero pues realmente no es así como se debe de manejar en función de eso. Aquí yo creo que las autoridades están cumpliendo de alguna manera con su parte, porque han estado saliendo a más, ha socializado más la información. Eso es bueno. Se pudo contener el caso también, hasta donde yo sé, en el lugar que lo tienen aislado a esta persona. La otra persona que también tiene cierto, digamos, que es sospechosa, pues hasta ahorita todavía creo que no se concretó que fuera confirmación del problema viral, ¿no? Con respecto a lo otro, yo creo que sí es malo que nos desboquemos, y desde ese punto de vista pues ya no se trabaja con ninguna orden, y es malo la paranoia y el miedo, pues también no te deja actuar correctamente. Y las compras de pánico que se hicieron son eso, compras de pánico. Pues ya oyó usted lo que es esto del coronavirus, cómo llega aquí a Sinaloa, qué hay que hacer para pues estar prevenido en este aspecto, y lo que no hay que hacer por esto de pues el pánico, la alarma, todo esto que generó en la ciudadanía, que se volcó hacia los centros comerciales a comprar todo tipo de cosas, y algunas pues no tenía ni caso comprarlas. Habla de esa ignorancia que se tiene acerca de este virus, que pues sí ha sido mortal, pero como vimos, hay otros virus que son mucho más letales, que convivimos con ellos. Por ejemplo, estos virus de la gripa, estamos hablando también de las picadas de los moscos aquí, el dengue hemorrágico, por ejemplo. Hay otras enfermedades que son más autóctonas de esta parte y que son igual o más peligrosas. Alejandro, aquí lo que podemos observar es que en toda esta torbellino de información que se ha generado en torno a este COVID-19, que así le han llamado, pues de tanta información hasta parece que la gente ya no la procesa, ya no hay un espacio para digerir esta información y poder darle peso específico a realmente la peligrosidad de este virus, de este agente patógeno, porque pues pareciera que se va a acabar el mundo nada más porque este virus apareció en un momento muy importante allá en China y se vino dispersando en lo que es el mundo. Llega aquí a Sinaloa y en Sinaloa no sabemos realmente ni cómo enfrentar esto, pero yo creo que hay
ignorancia tremenda en este caso. En efecto, creo yo que este caso que se detectó el fin de semana en Culiacán, pues sacó a la luz pública muchas cosas, ¿no? Una, exactamente, que el pánico de la población ante este virus es enorme y que fue totalmente, salió de control de las autoridades, porque sí hubo mucho flujo de información desde el momento que se detectó. Se estuvieron informando sobre las medidas a tomar, sobre cómo avanzaba el tratamiento de este paciente. Sin embargo, cómo Culiacán, de la manera más rudimentaria posible, sin esos grandes trajes anticontagio que se salen en las fotos, lo pudo aislar en un cuarto de un hotel y lo pudo controlar al momento que no requirió de ningún medicamento esta persona, y salió ya bien librada. Y según dicen las autoridades sanitarias locales, ya no existe ningún riesgo, porque las personas que tuvieron contacto con él no presentan los síntomas del coronavirus. Pero ¿qué hay detrás de esto? Mira, yo identifico tres cosas. Una corriente por generar homofobia hacia la población de China. Todo lo que venga de China, todo lo que sea de nacionalidad china, quien haya nacido, quien haya viajado para allá, está prácticamente satanizado. Una xenofobia particular. Sí, una xenofobia, sí. Y tiene que ser tratado como un peligro para cualquier persona. Lo otro que veo yo es que desde Washington o desde la Organización Mundial de la Salud se está exagerando mucho la información y elevando las alertas, pero sin precisar cuestiones tan sencillas como que el nivel de contagio o nivel de infección del coronavirus es muy bajo, una letalidad muy baja comparado con otros virus que ya han afectado al mundo, o concretamente aquí a México, ¿no? Recordemos el caso de influenza, y que esto está afectando a una población de rango de edad ya alto, de mayor, muy jóvenes, o que tienen padecimientos ya crónicos como diabetes, como la de las vías coronarias, asma, todo que ya están, pues, y que exactamente las mismas personas que aquí afecta el frío, por ejemplo, ¿no? O que afecta la influenza que afectó en su momento a esas personas de ese rango de edad que ya traían un antecedente también de poca defensa inmunológica. Bueno, y lo otro que detecto es que se está dejando correr la desinformación. Sobre todo el pánico, ¿no? Sí, sobre todo que la gente entre en pánico y no hay una autoridad que les diga, momento, sí, es más peligroso que salga a la calle y que la maten a balazos que el coronavirus. Y en todo el país. No, por supuesto. Cuando surge esta noticia, esta información aquí en Culiacán, previamente no se había tratado el tema, prácticamente nos creíamos que estábamos tan lejos de esta situación que nunca nos iba a tocar, ¿no? Y tenía que llegar a Sinaloa, fue el primer caso después del DF que llega a Sinaloa, y Sinaloa pues ya tiene una fama de que todo lo negativo, Sinaloa marca pauta. Entonces, ¿qué pasa? Que creo yo que hay desorientación, que hay desinformación, y que es muy a propósito, yo no sé para qué fines, pero que es muy a propósito. ¿Por qué? Porque vimos cómo los culiacanenses corrieron a los establecimientos comerciales, a los establecimientos farmacéuticos, a apoderarse de todo lo que pudieran que supuestamente evita el contagio de esto. Uh-huh. Siento que el gobierno no se ha sentado con seriedad a analizar cuál es la verdadera consecuencia de esto, consecuencia política, consecuencia económica y consecuencia social. Pero yo creo que en esto pues le abona al gobierno, ¿no? Mientras que la gente esté encerrada en su casa, con este pánico, con esta no coherencia entre lo que realmente es este virus y lo que realmente puede ocasionarle, ¿no? Aquí vamos a hacer esta ejemplificación. Aquí hay un grupo que se llama los Anthrax y que es también un agente patógeno muy fuerte. ¿Cuánta gente habrá muerto entre esta célula delictiva y el coronavirus? Y además, sobre todo, yo creo que por supuesto que es un fantasma, ¿no? El coronavirus es uno de los fantasmas de nuestro tiempo. Pero el fantasma perfecto. La era digital. No, bueno, obviamente un fantasma que se concreta más bien con esta sombra de temor y todo, ¿no? Por principio de cuentas, creo que al que más le conviene ahorita en estos momentos
hacer este escándalo es Andrés Manuel, ¿no? Cuando el país está en una situación muy crítica, estamos hablando, mencionaste el tema de Pemex, que no es nuevo y no es por el coronavirus, ya viene arrastrando Pemex. Pero todo le afectó eso. mucho. Pero también vemos que el este asunto, tipo, perdón, nada más para sí. ponerte, que este tipo de situaciones a nivel global, pues va totalmente a golpear las economías. No, y le urgía a Andrés Manuel que se hablara de otro tema que no fueran los feminicidios, que tanto le empañan su rifa presidencial del disque avión, que al final de cuentas no rifa. El paro que iba a haber, el o paro, que va a haber. el paro de las mujeres que él calificó de una manera tan superficial, como que estaba siendo nada más promovido por el conservadurismo. Siempre este seguridad discurso pública. y este discurso que ya se le está agotando, que ya se le agotó más bien a nuestro presidente y que ya se parece que ya se le acabaron las ideas. Pero aún así me quedo con la reflexión, un poco de la reflexión que hace incluso un comediante, pudiera ser casi filósofo, como George Carlin, un estadounidense, cuando habla sobre ese miedo que nos quieren infundir sobre los gérmenes. No deja de ser una visión seguritaria, también de control, ¿no? De parte de los estados, de parte del gobierno. Y creo que parte de la clave también es eso, o sea, engendrar cierta xenofobia hacia los chinos. China es una economía mundial que está emergente. Se está peleando por la primera. El bloque euroasiático le está pegando bastante mucho a Estados Unidos y a los europeos. Entonces, tú vas a Europa y las ciudades europeas están llenas de chinos. Recuerdo que en Barcelona, preocupados por la independencia catalana, y decía un periodista extranjero, estos se preocupan por la independencia en Cataluña y China le está comprando el país a trozos, ¿no? Lo que pasa es que hay más de 3,000 millones de chinos, sí, más de 1,000 millones de hindúes. Entre ellos dos dan el 50% de la población mundial. Entonces, además, lo que ocurre aquí en Culiacán, lo que ocurrió, todas estas compras que se dieron y todo, para mí, desde mi visión, sería parte de la cultura del espectáculo. Los culichis siempre se quieren sentir parte de algo y bueno, querían disfrutar un poco también el momento. Y cuando se quieren sentir parte de algo, casi siempre es el dinero, ¿no? Vamos a aventar dinero. Sí, por supuesto, porque las imágenes del Costco no mienten. O sea, ¿quién va al Costco? Alguien que tiene poder adquisitivo en Culiacán. Yo no voy al Costco, ¿no? Yo no voy a comprar en ese tipo de centros, y sin embargo había gente que compraba paquetes y paquetes, y eso es parte de la cultura del espectáculo que vivimos en Culiacán, parte de la gestualidad que tenemos los culichis. Y bueno, pues al final de cuentas, yo decía el viernes, mañana cuando se despierten los culichis que compraron todo esto y se vean al espejo, quiero ver su cara cuando digan, no, No, ¿y sabes qué va a pasar? Y se los puedo asegurar, cuando despierten, cuando pase esto, todo lo que compraron va a aparecer en el río tirado. No, bueno, ojalá que no, ojalá que no. ¿Verdad? Porque si hay algo que no se sabe entender aquí, es toda la depredación esta. Por ejemplo, vas a los ríos están llenos de basura, llenos de aguas estancadas por meses. Entonces, si estamos hablando de epidemias, de toda esta situación, pues estamos hablando de esta ignorancia que hay por cuidar también el ambiente. En este aspecto hablamos de lo que es el control. Hay que controlar a las masas para que no piensen, para que no reflexionen, y creo que una de las situaciones fue esta. El miedo es irreflexivo y te dices te va a llegar un virus que va a ser una pandemia. Y con Calderón, ¿no? En su momento más difícil de su guerra contra el narco, aparece el virus, el H1N1, terror. Y se acabó el terror que había por las muertes en todo el país. Ahora estaban volcados a prevenir los contagios en todo el país. Este control habla de un virus perfecto para dominar o tener control. El virus de la ignorancia, el virus de la corrupción y el virus de la violencia. Yo creo que esos tres virus en este país son los que más muertos han dejado y los que siguen dejando. ¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Cómo prevenirnos para estos virus de ignorancia, corrupción y violencia? No, mira, solo la vacuna de la educación y de la información, ¿no? Hay que estar informados, hay que prepararnos para este tipo de situaciones, porque en este momento
están en los cuernos de la luna los políticos, los malos políticos, porque nadie los pela. O sea, los malos gobiernos, los abusos, el tema de la seguridad pública, los muertos pasaron a último término porque la gente está preocupadísima y aterrorizada por el coronavirus. Y creo yo que todo esto, que sociopolítico que se encierra detrás de todo este escándalo, pues va a tener consecuencias económicas para el mundo, ¿no? Porque ya se está viendo cómo hay países o regiones del mundo que están cerrando las escuelas, las fábricas. ¿Por qué? Porque la gente no va a trabajar. ¿Qué pasó en Culiacán, por ejemplo, ese día? Muchos restaurantes, incluyendo un restaurante de lujo, el Cayena, que está a un lado, le cobras el comercial a ellos, que está a un lado del hotel donde se detectó a esta persona, los meseros no fueron a trabajar. Y cuando, no se diga Lucerna que perdió muchos clientes. Sí, también. Y los clientes que quisieron ir ahí, yo conozco un cliente que quiso ir ahí y se encontró y dijeron que estaba cerrado porque no había meseros, personal en sí, pues. Entonces, pero esto se replicó casi en muchos de los establecimientos comerciales, en el sector restaurantero, que la gente no fue a los restaurantes esa noche porque tenía miedo de que le tocara uno de los que venían en el avión con este tipo que venía de Italia, que le fuera a tocar de casualidad por ahí. Entonces está el pánico que se desarrolla, que yo creo que con esto como que se nos va a olvidar, si esto sigue, el culiacanazo, por ejemplo, se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque el virus llegó y es más. Oye, pues y también lo que subió a Twitter, a una de estas cuentas, el gobernador, le vamos a quitar la corona al virus, dice, le vamos a quitar la corona al virus. Fue la primera reacción. O sea, es una situación totalmente de lógica en el mundo de Quirino Ordaz, ¿no? Agarrar cura de todo esto y decirle de manera, si quieres, media sesgada a la población: yo igual me estoy riendo, igual que ustedes, pero hay que poner a la gente en pánico para controlarla, porque la gente que pensante, al ver ese comentario de Quirino, dice: no, pues este ya sabe que no hay ningún tipo de riesgo y va a tratar de meterle más información o desinformación a esto para aprovecharlo y que no se vayan, porque con los estadios, con el centro de ciencias, con lo del acuario de Mazatlán, con todos estos negocios que ha hecho y que sigue haciendo sin que nadie le diga nada. Y el asunto es que, bueno, para empezar, eso de las redes sociales de Quirino, el webmaster que ha contratado, aunque él diga que lo maneja, ni siquiera tiene esa gracia Quirino para hacer esos chistes malos, ¿no? Y el asunto es que sí se notó esa, digamos, sí esa mano negra de querer como generar psicosis, ¿no? A pesar de que digan ellos, cuando ellos dicen no entremos en pánico, el discurso es entremos en pánico. Exactamente. ¿Por qué? Porque induces la información, induces a las masas, y es muy obvio, la verdad. Y desgraciadamente en redes sociales, y ojalá y nos comenten el video ahora que se transmita, es muy fácil opinar de todo y sin saber mucho y sin estar bien informado. El asunto es que siempre hay que guardar la calma, siempre, en todo momento, en este tipo de cosas también, y analizar las cosas de fondo. Además, yo desde el principio, cuando se empezó a hablar del coronavirus allá en China, pues dije, esto no tiene ni siquiera imaginación, ¿no? Todas las películas de Hollywood nos pintan que los virus vienen de China, ¿no? Entonces, sí. yo no entiendo cómo nos podemos enganchar. Otra cosa es, la ecuación es muy simple. ¿Quiénes están esparciendo el virus? Pues el modelo neoliberal, ¿no? Nada más los que viajan de manera internacional. Los que no viajamos, pues no, ¿verdad? O sea, ¿de dónde viene este virus? ¿Por qué está en Italia? ¿Y por qué estos que fueron a Italia, estos mexicanos? Pues es gente que tiene también, vuelvo a poder adquisitivo. No, y tú lo puedes observar, por ejemplo, no hay ningún tipo de protocolo de contención en los aeropuertos. Tú ves a la gente entrando y saliendo por todos lados. Pero es justo lo que quieren, o sea, es justo que nos quieren endilgar nuevos protocolos, nuevas estructuras de poder, nuevas estructuras de control social. Y yo creo que estoy en desacuerdo cuando realmente lo que no nos están informando bien, tanto la Organización Mundial de la Salud, es qué tan graves son otras enfermedades, como ya los platicamos. Hay una epidemia, ¿no?, de ébola que tiene una década en la parte oriental
occidental de lo que es África, lo que es Costa de Marfil, Congo. Esta situación, incluso Bill Gates hizo un proyecto para erradicar, no la han erradicado porque no les ha interesado a la Organización Mundial de la Salud. Es una epidemia que ha estado matando muchísima gente autóctona. Bueno, no van ahí porque saben que ahí hay una epidemia. Porque los pobres del mundo no cuentan para los ricos. Si tú no produces, si yo no produzco, y es una zona de yo no cuento, por supuesto. O sea, el mundo nada más, quienes mantienen el mundo activo somos los de la clase media, ¿no? Los que producimos trabajo, los que hacemos esta máquina de producción, porque los ricos pues no, son los que acumulan todo el capital. El asunto es que pues seguimos cayendo, digamos, en los engaños y en los artificios y obviamente un poco acicatados por los medios de comunicación. Porque en este aspecto vemos, el coronavirus llega a Sinaloa, lleva casi una semana, 5 días, no ha muerto absolutamente nada, ningún contagio, pero en Sinaloa han asesinado a más de 20 personas en lo que el coronavirus ha estado aquí. Pues hay que sacar la cuenta, ¿no? Es decir, imagínate sacar la cuenta de todos los que han sido asesinados desde que empezó esta locura del COVID-19 en este país, donde es más peligroso vivir y salir a la calle que tener un coronavirus, porque el coronavirus tan siquiera lo detectas y puedes tener un control para librarte de él, pero cuando sales a la calle y ves que hay un comando de 40, 50 pistoleros y te agarran a la mitad, ahí ya no hay remedio, ojalá y te salves, que es lo que pasa aquí en Sinaloa. Claro, hay una manipulación evidente, ¿no? Y hay un ataque deliberado a China como la gran potencia comercial que es. ¿En qué país no hay artículos de elaboración china, por ejemplo? Pero sobre todo, mira, acuérdate del SIDA, cuando se descubre que hay un virus llamado SIDA, ¿no? Como punto de vista final. ¿Cómo lo utiliza por ejemplo, la iglesia, cómo lo utiliza, ¿no? Como una... son homosexuales. Sí, una estrategia para inhibir lo que llama el pecado, así, ¿no? Entonces, en este caso del coronavirus, creo yo que lleva una fuerte corriente de Occidente, de Washington muy concretamente. Lo que dijo de odiar a los chinos, lo que tú dijiste es de abatirlos a ellos como los grandes proveedores, con una gran economía, y esa parte del mercado internacional, pues obviamente lo van a jalar los estadounidenses, ¿no? Entonces hay que ponerle mucho ojo a todo esto, no hay que dejarnos confundir. La cuna de las sociedades todo el tiempo la han mecido con cuentos, históricamente no es nuevo, pero lo que sí sería nuevo que a estas alturas de la modernidad, de la tecnología, de la comunicación, nosotros nos siguiéramos dejando de engañar por estas cosas y caigamos en pánico como que ya caímos en Culiacán, como está cayendo México y como está cayendo el mundo entero. Porque vemos las redes sociales, vemos toda esta tecnología, vemos cómo pues la información se genera en el lugar, por todo el mundo se esparce, pero también vemos que la mayor parte de la población sigue en una época oscurantista. Sí, por supuesto, porque también estamos sobresaturados de información, ¿no? Y nada más falta que digan que es un castigo de Dios. La saturación de la información decae en desinformación. Y sí, porque es muy sintomático las redes sociales, ¿no? Sí, tocando el punto que hablas de las redes sociales, yo sí he visto ese rechazo a lo chino, ¿no? En las redes sociales, que se ha generado, incluso transformado un poco en meme, pero de manera disimulada. Entonces, quien está operando esto a nivel mundial parece ser que le está resultando muy bien, ¿no? Esa es la reflexión con la que me quedo. Estamos llegando al final de este programa. Yo creo que debemos de ser muy inteligentes o por lo menos reflexivos en dónde realmente radica el peligro. Por supuesto, hay que tener cuidado en este tipo de contagios, pero el peligro está alrededor de todos nosotros en esto de la corrupción, de la impunidad, cuando usted sale a la calle y ve que grupos armados pues están ahora sí sitiando su ciudad. Yo creo que eso es muchísimo más peligroso que cualquier coronavirus o que cualquier
intento de epidemia en un lugar de muerte como lo es México, como lo es Sinaloa, y que lo han convertido todos nuestros gobernantes. Esa es la realidad del peligro que debemos de estar atentos a ello. Muchas gracias, espero nos den sus puntos de vista. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.